Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas eran sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este capítulo es importante porque nos ayuda a entender por qué la tierra el día de hoy es tan diferente a como está descrita en Génesis capítulo 1. Por ejemplo, en Génesis 1 la tierra es una sola Pangea, hoy en día tenemos continentes. En Génesis 1 no llovía, sino que había como un efecto invernadero. Hoy en día pues sabemos que llueve y hay tormentas. Antes los hombres eran longevos hasta vivir 800, 900 años. A partir de aquí la vida se redujo considerablemente, alrededor a 120 años. ¿Por qué? Porque algo sucedió que las condiciones climatológicas afectaron también la longevidad del hombre. También un dato súper impresionante, interesante, es que la Biblia confirma que los gigantes no son un cuento, no son un mito, sino que la tierra existieron los gigantes. Aquí lo vemos en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces la Biblia habla de gigantes de más altos de 3 metros, entonces era algo anormal. Definitivamente tuvo que haber una afectación genética en este grupo de personas para que existieran. En nuestros días hay gente que puede ser muy, muy alta, que le llaman que tiene gigantismo, pero es muy extraño este caso. Este es un caso, estos casos que nos marca la Biblia, pues obviamente son extraños, son anormales, producto de alguna alteración genética, que es importante recalcar que la Biblia no explica detalles. Y si no explica a Dios detalles con claridad, tenemos que tener mucho cuidado de no especular y de no asumir, porque cuando empezamos a especular en cosas que Dios no nos da el detalle claro, pues es muy probable que nos desviemos. Este tema de los gigantes no es un tema central de la palabra de Dios, ni fundamental. Entonces es un dato que nos hace ver que hay muchas cosas que no sabemos. Vivimos una vida demasiado corta en esta tierra. Estamos muy limitados de conocimiento. Hay muchas cosas del universo que no entendemos, que nunca conoceremos, pero confiamos que las que Dios nos revela son las que necesitamos. También hay mucha curiosidad de saber a qué se refiere aquí cuando habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran estos grupos? Sin embargo, también hay que tener muchísimo cuidado de no especular. Lo que sí podemos saber es que es claro que a Dios no le gustan las mezclas, que no podemos pensar que una relación de alguien que ama a Dios con alguien que no ama a Dios va a salir algo positivo. No es así. Hay gente que piensa, yo voy a convertir a mi novio a Dios para que busque a Dios conmigo. No es así. Nadie podemos cambiar a otro ser. Nadie podemos traerle un despertar espiritual a otra persona, solamente Dios. Es más fácil que nosotros, los que amamos a Dios, nos podamos convertir o pervertir que nosotros traer a alguien a las cosas de Dios. Entonces, pues podemos tener ese aprendizaje. Ya al seguir leyendo la Biblia podemos aprender más cosas al respecto, pero creo que hasta aquí es suficiente. Vamos al versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento del hombre, porque Dios no es hombre, Él es Dios. Más bien, Él cambió de actitud
en respuesta al cambio de comportamiento del hombre. El hombre rebasó los límites de la maldad, se desenfrenó de tal modo que Dios tuvo de alguna forma que actuar, porque Dios es un Dios santo, Él es un Dios justo, y los pensamientos, dice que del corazón del hombre era de continuo solamente para el mal. Vemos a un Dios que no es como ahora quieren hablar de Dios, a veces ni quieren mencionar a Dios, sino que dicen que hay una fuerza, madre naturaleza, el universo. Quieren usar o presentar a Dios como un ser impersonal o algo abstracto, pero aquí vemos que Dios tiene una personalidad, es una persona, pero no es una persona física, corpórea, sino es una persona espiritual. Él es invisible, Él es infinito, pero tiene una personalidad de tal forma que Él también nos dio a cada uno de nosotros una personalidad, de tal forma que tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos intelecto. De alguna forma puso esas características porque nos hizo a su imagen, ¿no? Entonces, a su imagen y semejanza. Entonces, a pesar de la caída, queda de alguna forma esa estructura en nuestra vida, que tenemos una personalidad como Dios tiene. Él es una persona y es una persona que se duele con la maldad. Dios no decidió destruir la tierra en base a un enojo, a una ira repentina, a un cambio arbitrario de mentalidad, no, sino que le dolió porque Él es santo, Él es puro, Él es bueno. Dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, aquí hay un pero que nos trae algo bueno, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí hay un nombre especial en el sentido que halló gracia. Gracia es un favor inmerecido. O sea, Noé no hizo buenas obras, no era más especial, pero halló gracia. Dios, en su infinita misericordia, decidió alcanzar a este hombre, tomar la vida de este hombre para él. Y dice más acerca de este hombre. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Lo mismo que se dice de Enoc, eso ya lo habíamos leído. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, muy parecido a los días en los que hoy vivimos. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, no había alguien que buscara a Dios. El único que hizo la diferencia en su generación por gracia de Dios fue Noé, que caminó con Dios. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí Dios le da instrucciones a Noé de cómo hacer un arca cuando nunca había habido un diluvio, porque aparte ni llovía en la tierra, o sea, era algo, le decía que iba a pasar algo que nunca había antes visto, era algo que pareciera de locura, pero Noé le creyó a Dios. No tenía una base científica de ingeniería para decir ya se habían fabricado naves o barcos, no. Dios le fue diciendo cómo tenía que hacer esa arca, y eso es lo más básico de la ingeniería, de
cómo hacer esa arca, aún sigue siendo la base de ingeniería de las grandes embarcaciones hoy en día. Así que eso es un dato impresionante. Un codo equivale a 45 centímetros. Entonces estamos hablando de un arca que era como de 135 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto. Es más o menos como el tamaño de una cancha de fútbol. O sea, era tremendamente grande, con una gran capacidad. Tenía 3 pisos, una puerta y una ventana. Dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estamos hablando de 8 personas. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces Dios conservó la especie, ¿no? Y mucha gente dice, pero ¿cómo cupieron los animales? Bueno, también los animales son bebés, ¿no? De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermoso termina este capítulo. Algo que parecía una locura y algo que era un trabajal tremendo construir esa arca. Pudo haber cuestionado Noé a Dios, pero no lo cuestionó. Él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy, que tenemos que vivir haciendo todo conforme a lo que Dios nos mande. Porque eso es a lo que Dios nos ha llamado, eso es lo que es agradable a Dios.